Queridos hermanos, hoy vamos a iniciar un tema sumamente importante dentro de este curso de Apologética 1. Y nuestro tema de hoy se titula Jesucristo. Cuando hablamos acerca de Dios para nosotros los cristianos, cómo es que nosotros concebimos a Dios, nosotros los cristianos, leímos el libro del Génesis en el capítulo 1, versículo 1. Y ahí se nos dice, en el principio el escritor sagrado nos quiere decir cuando nada existía, ya existía Dios. Y continúa diciendo, Dios creó los cielos y la tierra. Aquí utiliza una figura literaria que se llama merismo, que consiste en mencionar dos extremos para dar a entender un todo. Cuando el escritor sagrado dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, da a entender que Dios lo ha creado todo. Es decir, que todo lo que existe, cielo significa el mundo espiritual y tierra el mundo material. Dios ha creado tanto el mundo espiritual como el mundo material. Por lo tanto, para nosotros Dios es el Dios de la creación. Y como nosotros somos parte de esa creación, Dios es nuestro creador. Y nuestro Señor Jesús nos ha enseñado a llamarle a Dios Padre, precisamente por eso, porque Él es nuestro origen. Pero dijimos también que Dios, además de ser nuestro origen, es nuestro destino. Por eso repitamos las palabras de San Agustín. Hemos salido de las manos de Dios y nuestra alma siempre va a estar inquieta mientras no retorne a Dios. Pero en este momento vamos a trasladarnos al Evangelio de San Juan. Y en el capítulo 1, versículo 1 de San Juan, leemos casi exactamente lo que se nos revela en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1. Leamos el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio, nuevamente en el principio, es decir, cuando nada existía, existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acá lo que el Evangelio nos está revelando es que en el principio, al igual que en el libro del Génesis, en el principio, cuando nada existía, ya existía Dios. Pero aquí, en el Evangelio de San Juan, se identifica a Dios como la palabra, porque dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Una afirmación concreta, la palabra era Dios. Aquí se identifica a Dios como la palabra. Y luego se nos dice, ella estaba en el principio junto a Dios y todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. El Evangelio de San Juan nos revela de que Dios, identificado como la palabra, es quien ha creado todo lo que existe. Precisamente cuando nosotros leemos el libro del Génesis dice, y dijo Dios, es decir, que la palabra es la que va generando todo lo que se va creando. Pero en un momento, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 siempre, y en el versículo 14, nos revela algo que es para nosotros los cristianos muy importante, y dice, y la palabra se hizo carne. Es decir, este Dios, creador de todo lo que existe, según el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, en un momento de la historia se hizo carne, es decir, se hizo una persona humana, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria que recibe del Padre, el Hijo único, lleno de gracia y verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Acá el Evangelio nos dice que esa palabra creadora, generadora de todo lo que existe, en un momento de la historia se hizo carne, es decir, se hizo una persona humana y habitó entre nosotros. Y el evangelista dice, y hemos visto su gloria. Gloria que recibe del Padre el Hijo, Hijo con H mayúscula. En la Santa Biblia, cuando se habla del Hijo en el Nuevo Testamento, del Hijo con H mayúscula, se refiere a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Porque aquí viene en este momento una verdad cristiana. Para nosotros los cristianos, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que los cristianos seamos politeístas porque tenemos 3 dioses, no. Los cristianos tenemos un solo Dios, somos monoteístas, solo que nosotros, la revelación nos ha mostrado de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son 3 personas distintas y un solo Dios verdadero para nosotros los cristianos. Probablemente habrá otras religiones que para ellos Dios solamente es Dios Padre. Y ellos no han recibido en la revelación de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como lo hemos recibido nosotros los cristianos. Por lo tanto, en otras religiones dirán que Dios es solamente Padre, pero esos son otras religiones. Incluso hay una religión muy importante que en su libro santo dice, no digáis que Dios es una Trinidad, pero eso es una religión diferente a la nuestra. Nosotros los cristianos sabemos por la revelación de que Dios para nosotros es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No vamos a discutir con personas de otras religiones porque Dios se ha revelado a ellas de una manera diferente. De tal manera que en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, dice, muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Acá nos dice nuestras santas escrituras de que muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado. Es decir, de que Dios ha revelado su misterio de diferentes maneras. Por lo tanto, habrá otras religiones que pensarán diferente acerca de Dios. Pero nosotros como cristianos no vamos a alinearnos a ellos, porque Dios se ha revelado a ellos de una manera y se ha revelado a nosotros de otra manera. Y el texto sagrado nos continúa diciendo, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Es decir, a nosotros en estos últimos tiempos. ¿Qué significa últimos tiempos? Últimos tiempos no significa de que ya se va a terminar el mundo, no, de que el planeta ya va a explotar o que va a venir otro cuerpo celeste y va a chocar con la tierra y la va a destruir. No, eso no es últimos tiempos. Últimos tiempos significa la última etapa de la historia de la salvación. Es decir, que para nosotros los cristianos, esta es la última etapa de la historia de la salvación. Y en la última etapa de la historia de la salvación, Dios nos ha hablado a través de ¿quién? A través del Hijo, con H mayúscula. Es decir, a través de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso es que San Juan nos dice, más adelante del capítulo 1, versículo 14, en el versículo 18 nos dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero está el Hijo con H mayúscula, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él nos lo ha dado a conocer. Es decir, que para nosotros los cristianos, categóricamente,
Todo lo que sabemos de Dios es lo que nos ha revelado el Hijo. Y la carta a los Hebreos nos dice que de muchas maneras habló Dios a nuestros padres en el pasado a través de los profetas. Pero ahora, en estos tiempos que son los últimos, es decir, en la última etapa de la historia de la salvación, Dios nos habla a nosotros a través de su Hijo, a través de Jesucristo, que es el tema que nos ocupa hoy. Pero, ¿quién es en la historia de una manera concreta esa persona en la que el Hijo se ha hecho carne y se ha hecho presente en medio de la historia? Vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 15. Había un joven que se llama Jesús y se había criado en Nazaret. Por lo tanto, se le conoce como Jesús de Nazaret. Y en un momento, él tenía 12 amigos, que nosotros conocemos como sus 12 apóstoles. Y en un momento de la historia, Jesús de Nazaret les pregunta a sus 12 amigos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Eso lo encontramos en San Mateo capítulo 16, versículo 15. ¿Y ustedes quién dicen? ¿Quién dicen que soy yo? Y uno de los 12, Simón, le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo, con H mayúscula, el Hijo de Dios vivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren qué revelación más grande. Simón, uno de los 12, cuando Jesús de Nazaret, una persona concreta que ha habitado entre nosotros, les pregunta a sus 12 apóstoles: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Uno de ellos, Simón, le dice: tú eres el Cristo. La palabra Cristo es una palabra griega que significa ungido. En otro idioma, en hebreo, esa misma palabra se dice Mesías. Por lo tanto, en algunos textos de las Biblias dirá que Simón le dijo: tú eres el Cristo. En otras traducciones dirá: tú eres el Mesías. Pero ambas palabras significan lo mismo, el ungido. Son dos palabras expresadas en dos idiomas diferentes, griego y hebreo. Griego, Cristo; hebreo, Mesías. Simón, uno de los 12, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús de Nazaret, según el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, ahora, versículo 17, le responde a Simón y le dice: dichoso eres, Simón, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, es decir, ningún conocimiento humano, sino mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren qué interesante. Aquí encontramos dos ideas muy bonitas. Una, que Dios es Padre y además es Hijo. Pero luego veremos nosotros, conforme vamos estudiando, que también Dios es Espíritu Santo. Por lo tanto, para nosotros los cristianos, una verdad de fe es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ya lo dijimos, no es que tengamos tres dioses, es un solo Dios verdadero en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y acá, cuando Simón le dice: tú eres el Cristo, es decir, el ungido, tú eres el Mesías, el ungido. Y ungido significa alguien que es enviado para una misión. Entonces, Jesús de Nazaret contesta: dichoso eres, Simón, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, es decir, ningún conocimiento humano, sino mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí se menciona a dos personas distintas de un solo Dios, Padre e Hijo. Es decir, que Simón, uno de los 12, reconoce en Jesús de Nazaret, en una persona concreta que ha existido en este planeta en un momento determinado, reconoce al Hijo de Dios.
Y el Hijo de Dios es esa palabra que se ha hecho carne. Por esa palabra se ha hecho todo lo que existe, es decir, el creador de todo lo que existe, el que ha generado el universo entero, tanto el mundo espiritual como el mundo material. Entonces, en un momento de la historia se hace carne y habita en medio de nosotros. Y Jesús de Nazaret, una persona concreta, no rechaza ser llamado el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Por lo tanto, nosotros los cristianos, otra verdad de fe es que sabemos que Jesús de Nazaret tiene una naturaleza divina. Él es verdadero Dios. Él es verdadero Dios. Es la palabra que se ha hecho carne y ha venido a habitar entre nosotros. Pero los cristianos no nos quedamos ahí, sino que también sabemos que Él tiene doble naturaleza. Es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. ¿Y por qué es verdadero hombre? Porque Él ha nacido del linaje humano, ha nacido del vientre de una mujer. Entonces, Él no apareció como en aquellas películas de Star Trek. Yo recuerdo unas películas muy viejitas que nosotros mirábamos y que cuando las personas, los viajeros de esa nave querían aparecer en un planeta, había una teletransportación y se descomponían sus átomos y luego aparecían en un planeta de una manera repentina. Jesús de Nazaret no apareció en medio de nosotros, así como lo muestra esa película muy bonita que nosotros todavía vemos, sino que Él, al igual que todos nosotros, se encarnó por obra del Espíritu Santo en el vientre de una mujer. Eso lo leemos en el capítulo, San Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante. Cuando llega un ángel y le anuncia a una joven que está en Nazaret y le anuncia de que quedará encinta por obra del Espíritu Santo y que dará a luz a un hijo a quien pondrá por nombre Jesús, y le dice, será grande y con razón será llamado el Hijo del Altísimo, es decir, será reconocida su divinidad, pero Él ha nacido del vientre de una mujer. Por lo tanto, para nosotros Jesús de Nazaret es verdadero Dios y es verdadero hombre. Tiene la doble naturaleza. Claro, para una persona que no es cristiana, le costaría comprender esto. Y probablemente si se atrevería a cuestionarnos, pero ¿cómo puedo yo recibir el cuestionamiento de alguien que no es cristiano? Porque si no es cristiano, entonces a lo mejor podría hacerme la pregunta para informarse, pero no para cuestionarme, porque él no es cristiano. Andan personas que nos visitan constantemente y dicen que Jesús solamente es un hombre especial y que no tiene ninguna divinidad, y que fue el primogénito de la creación, por lo tanto, él nada más es el primero de la creación de Dios, pero que no es Dios. Claro, no son cristianos, no pueden creer que Jesucristo tenga doble naturaleza, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Pues Dios les ha revelado de esa manera. Lo malo es que nosotros como cristianos empecemos a confundirnos y a creer de que la fe nuestra nos está mostrando algo que no es cierto. No, para nosotros es cierto, aunque para ellos no lo sea, porque son otras religiones a quienes Dios se le ha revelado de una manera diferente. Pero dicho todo esto, también debemos de decir que Jesús es sacramento de salvación. El Señor no es solamente verdadero Dios, verdadero hombre, la palabra que se ha hecho carne y ha venido a habitar entre nosotros, sino que el Señor Jesús es sacramento de salvación. Y eso lo encontramos en la carta a los Hebreos capítulo 2, versículo 10 y versículo 14. Dice lo siguiente: Dios,
de quien viene todo y actúa en todo, quería introducir en la gloria a un gran número de hijos, es decir, a todos nosotros. Y le pareció bien hacer perfecto por medio del sufrimiento al que se hacía cargo de la salvación de todos. Vamos al versículo 14. Y puesto que esos hijos son de carne y sangre, es decir, son humanos, Jesús tomó esa misma condición y al morir en la cruz le quitó su poder a aquel que reinaba sobre nosotros por medio de la muerte, es decir, al diablo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren qué interesante. Nos revela la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Dios quería introducir en la gloria a un gran número de hijos. En algunas Biblias dice plugo a Dios, es decir, le satisfizo a Dios. Él quería introducir en la gloria a un gran número de hijos. ¿Y qué hizo Él? ¿Qué hizo Él? Dice que hizo perfecto por medio del sufrimiento al que se hacía cargo de la salvación de todos. ¿Y quién es ese? Lo revela en el versículo 14 y dice, puesto que esos hijos son de carne y sangre, Jesús de Nazaret, el hijo de la Virgen María, tomó esa misma condición humana, sangre y carne y sangre. Y cuando Él muere en la cruz, le quitó su poder a aquel que reinaba sobre nosotros por medio de la muerte, es decir, al diablo. Y fíjense que un hermano nuestro, San Irineo de León, del año 143, él decía, así como el enemigo había vencido a un hombre, Adán, no hubiera sido justo si no es hoy un hombre el que lo vence a él, Jesús de Nazaret. Miren qué interesante. Y además decía, y a partir de hoy, el enemigo es como un perro encadenado que solamente muerde a aquel que se le acerca. Y es una gran verdad. Claro, si yo el viernes me voy con los amigos a un bar y voy y me emborracho, en ese momento yo me estoy acercando al perro. Y claro, aunque el perro está encadenado, si yo me acerco al perro, el perro me puede morder. Y tarde o temprano, por andar en esas cosas, yo voy a tener probablemente graves problemas. Ya me mordió el perro. Me puedo meter en problemas con la ley. Puedo dañar a una persona o alguien me puede dañar a mí. Eso es lo que significa, queridos amigos. Jesús es sacramento de salvación y Él ya venció como hombre al morir en la cruz. Le ha quitado su poder a aquel que reinaba sobre nosotros por medio de la muerte. Y luego continúa diciendo la palabra de Dios, así liberó a aquellos que por miedo a la muerte se pasan toda su vida como esclavos. ¿De qué muerte se habla? Se habla de la muerte óntica. No es esa muerte física de ser un cadáver, no, la muerte óntica, la muerte del ser, la muerte interior de cada quien. La gente por miedo a la muerte, se pasa toda su vida como esclavos. Por miedo a perder el cariño de las personas, se pasa toda su vida como esclavo de esas personas. Por miedo a perder su seguridad, se pasa toda su vida como esclavo del dinero, de su trabajo. Y trabaja día y noche, 2 turnos, 3 turnos. ¿Por qué? Porque su seguridad la tiene en ese ídolo que se llama el dinero. Y cree que si hace 3 turnos, 2 turnos, si no descansa y quisiera que el día tuviese más de 24 horas para ganar más, cree que con eso está ganando su seguridad. Lo que pasa es que en él hay muerte. Ha muerto Dios en su interior y ahora quien ha surgido es un ídolo que se llama trabajo
un ídolo que se llama dinero, un ídolo que se llama placer, porque él quiere sentir, gozar, dice la vida, pero no encuentra cómo, no encuentra cómo. Y tarde o temprano todo eso se convierte en una verdadera desilusión y una verdadera decepción. Por eso el Señor Jesús ya ha vencido a aquel que nos tenía esclavizados. ¿Y a quiénes tenía esclavizados? A aquellos que por miedo a la muerte, pero esa muerte óntica, la muerte del ser, la muerte interior, esa muerte que por miedo a esa muerte se pasan la vida como esclavos. Nunca somos libres, nunca somos libres. Entonces, queridos hermanos, en esta lección breve hemos hablado lo siguiente. Al igual que en el libro del Génesis, en el libro del Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, se nos dice: en el principio existía la palabra, y la palabra era Dios, y por la palabra se hizo todo, y nada llegó a ser hecho sin ella. Y en el versículo 14 se nos dice: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. Y luego en el versículo 18 se nos dice: a Dios nadie lo ha visto jamás, pero está el Hijo, el único, en el seno del Padre. Él nos lo ha dado a conocer. Pero ¿quién es ese Hijo que se ha hecho carne? Identifiquémoslo en la historia. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 15. Jesús de Nazaret pregunta a sus 12 apóstoles: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Simón le dice: tú eres el Hijo, con H mayúscula, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Cristo. Y Jesús de Nazaret contesta: dichoso eres, Simón. Él no rechaza ser llamado así. Dice: dichoso eres, Simón, porque esto no te lo he revelado ningún conocimiento humano, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego Jesús de Nazaret es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre, porque ha nacido del vientre de una mujer. Ha nacido del linaje humano, como tú naciste, hermano. Así nació él. Como yo nací, así nació él, del linaje humano. Por lo tanto, para nosotros los cristianos, probablemente para otros no, pero para nosotros los cristianos, Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre. Tiene doble naturaleza, naturaleza humana y naturaleza divina. Pero además, para nosotros los cristianos, Jesucristo es sacramento de salvación. Carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 10 y versículo 14 y 15. Dios quería introducir en la gloria a un gran número de hijos, y le pareció bien hacer perfecto por medio del sufrimiento al que se hacía cargo de la salvación de todos. Y en el versículo 14 lo revela y dice: puesto que esos hijos son de carne y sangre, es decir, son humanos, Jesús tomó esa misma condición y al morir en la cruz le quitó su poder a aquel que reinaba sobre nosotros por medio de la muerte, es decir, al diablo. Y San Irineo de León dice que no hubiera sido justo que no fuese un hombre el que lo venciera a él, porque él había antes vencido a un hombre que es Adán. Y además dice que ahora él es como un perro encadenado que solamente puede morder a aquel que se le acerca. Entonces, hermano, si usted en su lugar de trabajo anda mirando de una manera incorrecta a sus compañeras, tarde o temprano va a quedar demandado por acoso. Y eso el perro ya lo mordió. Entonces Jesús es sacramento de salvación. Entonces nuestro Señor Jesús, al morir en la cruz, ha venido a liberarnos de la muerte, de esa muerte óntica que cada uno probablemente hemos sufrido. Es la muerte interior, la muerte del ser. Necesitamos sentirnos amados. Por lo tanto,
andamos buscando cosas, personas, elementos que nos llenen ese vacío que hay dentro de nosotros. Necesitamos seguridad y por lo tanto buscamos cosas, actividades que llenen ese vacío. Pero hay alguien que llena todo y ese es nuestro Señor Jesucristo, que es sacramento de salvación. Señor Jesús, te damos gracias por esta enseñanza tan linda, porque hemos hablado de ti. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que se han quedado frente a su pantalla para poder recibir estas breves enseñanzas. Te pedimos que ministres en nuestro corazón y en nuestra mente todo lo que tú en este momento nos has mostrado. Gracias, Señor. Virgen Santísima, gracias, Madre, por tu intercesión, porque siempre estás pendiente de nosotros. Agradecemos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.